No. Buenas noches, amigos por Israel. Gracias. Un gusto encontrarme con todos ustedes, como los miércoles, que es habitual. Hoy, antes de comenzar la actividad, quisiera efectuar un acto de repudio hacia el presidente de Chile, Gabriel Boric, por no haber recibido las cartas credenciales del embajador israelí en Chile. Hecho que la Cancillería decretó como un error y será recibido en el día 30 de septiembre. Esperemos que las relaciones diplomáticas sigan estables en amistad y en armonía. Y ahora sí, quiero presentarles la actividad de hoy. Tenemos el gran gusto de recibir y de tener entre nosotros al doctor Mario Sinai, que nos habla en vivo y en directo desde Israel, con un gran esfuerzo dada la hora que es en Israel en este momento, la 1 de la mañana, la 1 de la madrugada. El tema que nos va a tratar el doctor Sinai es Argentina, refugio de nazis, y va a hablar sobre el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de las actividades del nazismo en la Argentina. Quiero presentar al doctor Mario Sinai, doctor en educación, educador, pedagogo. Les pido por favor que no abran sus micrófonos. Les decía, doctor en educación, educador y pedagogo de la Shoah, conferencista internacional y experto en análisis visual. Fue director del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, guía de viajes educativos a Polonia, los países bálticos, Ucrania, los Balcanes, Bielorrusia y Sefarad. Ha hecho una gran cantidad de producción literaria y en el próximo mes de diciembre nos visitará aquí por Buenos Aires para presentar su nuevo libro y seguramente va a estar con nosotros también en una actividad presentando justamente su nuevo libro. Querido Mario, en nombre de Amigos por Israel, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y por tenerte aquí. Y solo me resta darte el micrófono para que empieces la actividad. Muchas gracias. Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, por chat, y con mucho gusto el doctor Sinai las va a contestar al final de su alocución. Mario. Buenas noches aquí en Israel, buenas tardes para ustedes. Gracias, Simón, por invitarme, amigos de Israel. Antes de empezar, 3 observaciones chiquititas. La primera, me pareció ver a mi amigo Ariel Gelblum, el director del Centro Wiesenthal en Argentina, que lo menciona porque él es la autoridad en Argentina y en el continente latinoamericano en todo lo que se refiere a la persecución de los nazis en Argentina, y con muchísimo gusto, si en algún momento quisiese intervenir, o preguntar, o observar, o corregir algún error mío, de más está decir que está invitado. La segunda que me pareció verla, o por lo menos me dijo que iba a intentar estar, es Marcia Ras, una amiga, colega, profesora de la Universidad de Buenos Aires, y colaboradora con el Museo del Holocausto, que creo que es la máxima autoridad hoy en día en tema de la investigación de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo digo en referencia a ella. Sobre ella solamente quiero mencionar que discrepamos casi en todos los temas, ella y yo. Pero justamente la discrepancia nos hace a ambos crecer y de eso es lo que más aprendemos. A tal nivel que aún con nuestras discrepancias le he pedido que ella sea la autora del comienzo de mi libro que voy a presentar en diciembre en Argentina.
Y la tercera observación, muy cortita, si bien soy argentino, pero vivo hace 45 años fuera de Argentina, vivo en Israel, por lo tanto no voy a entrar en temas políticos argentinos, ¿ok? Me voy a limitar a las evidencias y no a entrar en política argentina. Dicho todo esto, comenzaremos con el tema de Argentina, refugio de nazis. Argentina fue un país de inmigrantes, tanto judíos como alemanes. Antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue refugio tanto de judíos como de nazis, y no se trata solamente de una cuestión de números. Entre 1933 y 1945, los años del Tercer Reich, ingresaron a la Argentina cerca de 40.000 judíos procedentes de Europa, la mayoría de ellos en forma legal, algunos de forma ilegal. Esto salvó sus vidas y en Argentina encontraron un refugio seguro. Eso es algo que debemos reconocer sobre la Argentina. Pero también 80.000 alemanes y austríacos llegaron a la Argentina tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la actitud de Argentina fue ambivalente. Y es por eso que tenemos que estudiar siempre el texto en su contexto. O sea, texto y contexto. Por eso es que les voy a pedir que nos limitemos a analizar aquello que es indiscutible, que son las evidencias. ¿Ok? Las interpretaciones son ilimitadas y cada uno tiene libertad de interpretar estas evidencias. Pero las evidencias son tremendamente claras y son indiscutibles. ¿Ok? Como dije, que me voy a limitar a no hablar de política argentina, pero no puedo no mencionar que el presidente Juan Domingo Perón sentía una simpatía hacia el fascismo, principalmente al régimen del Duce en Italia, pero también al régimen nazi en Alemania. Todo esto mezclado con intereses económicos. Más adelante, cuando hable de la gente que entró a trabajar, técnicos que entraron a trabajar al ejército argentino, también mencionaré con mucho cuidado que quiso dotar a la Argentina de recursos humanos destacados, y eso lo digo entre comillas. Perón estuvo también bajo presiones y la complicidad del Vaticano y la Cruz Roja Internacional. Dentro de un ratito hablaremos, por supuesto, del obispo austríaco Alois Hudal. Y es indiscutible que fue en su primera presidencia que ingresaron la mayoría de los jerarcas nazis y ustašas croatas a la Argentina, en donde encontraron refugio. Debemos recordar que Argentina fue refugio de criminales de guerra nazis, como Adolfo Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie, con la complicidad activa de las autoridades. Y este también es el momento de pedirles dejar de lado todo aquello que limita con la ciencia ficción. ¿Ok? Me refiero a frases como vi a Hitler tomando un café en Florida, o los submarinos que supuestamente llegaron a Argentina con Hitler y con el oro nazi, todo tipo de temas que limitan con la ciencia ficción y que no tenemos evidencia alguna de ellas. Por lo tanto, todas estas cosas lo vamos a dejar de un costado y vamos a hablar únicamente de lo que es evidencia que podemos hablar y contar sobre ellos. Yo he leído, no todo, por supuesto, pero la mayoría de los textos en dos corrientes historiográficas que chocan entre ellas. Una que Argentina, por supuesto, que fue refugio de nazis, principalmente los escritores Uki Goni, Jorge Camarasa, Carlos de Napoli, y otros a los cuales respeto. Y por el otro lado, textos de Ronald Newton y Raanan Reis de la Universidad de Tel Aviv, quienes señalan, y cito, que fue una campaña exagerada de desprestigio lanzada en 1946 por Estados Unidos contra el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón. Son dos corrientes que chocan entre ellos. Sin embargo, lo que yo voy a opinar sobre este tema es que no se trata de sí y no, blanco y negro, sino de que es posible que haya sido ambas. Que por un lado, Argentina fue refugio de nazis, vamos a ver enseguida las evidencias,
de lo que estoy diciendo, y a la par puede ser también que haya habido una campaña de desprestigio de los Estados Unidos. No es una o la otra, sino las dos, una y también la otra. Sin embargo, hay suficientes evidencias de lo que Argentina ha hecho para ser considerada refugio de nazis en la Argentina. El 3 de febrero de 1992, el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, ordenó la apertura de los archivos secretos relativos a los crímenes nazis en la Argentina en el decreto número 232/92. Y es por eso que solo podemos hablar de aquello con lo cual sabemos con certeza y no está en discusión. Repito una vez más, me refiero a las evidencias. La base de los datos es el informe de la ASEANA, como dijo Simón, la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Según el informe, 180 criminales condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad fueron recibidos por el entonces presidente argentino, Juan Domingo Perón. Sobre eso no hay discusión alguna. Enseguida voy a decir que el Estado de Israel aceptó el informe de la ASEANA, pero argumenta que cree que los números son bastante mayores. Pero vamos a hablar de las evidencias. Los 180 criminales nazis croatas, belgas, franceses, yugoslavos, que entraron a Argentina y que Argentina lo reconoce en su informe. Y quisiera empezar con un contexto histórico, porque esto no empieza en 1946 con la presidencia de Perón, sino tiene un contexto histórico que quisiera que comprendamos. Y si me permiten, voy a compartir pantalla. Solamente, Simón, confírmame que lo estamos viendo. ¿Se ve la pantalla? Simón, ¿sí? Perfecto, entiendo que sí. Sí, perfecto, Mario. Muy bien, entonces Argentina, refugio de nazis. Y fíjense este subtítulo que le he dado: entre el esclarecimiento y el encubrimiento. Por un lado, la intención de la Argentina de esclarecer la verdad, pero por otro lado hubo también encubrimiento. Dicho sea de paso, yo le envié el informe SEANA a Simón, le pedí a Simón que se pase. Claro, el informe tiene 930 páginas, no es algo sencillo de leer, pero yo lo he leído y lo he leído 2 veces completo, y ahora para esta presentación he vuelto a hacer una leída de las partes más importantes, lo que quería estar seguro y revisar. Muy bien, entonces, contexto histórico. Durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, Europa fue el escenario de una migración masiva a Latinoamérica. La mayoría eran de origen de España, Italia, Francia, Portugal, Polonia, el Reino Unido y Alemania. El perfil de los emigrantes eran campesinos y obreros. Durante la ola de migración europea a Latinoamérica entre 1820 y 1930, los países que más europeos recibieron fueron la Argentina, con 6,5 millones de migrantes, Brasil con 4 millones, Cuba con 1.300.000, Uruguay con 1 millón, Chile 750.000, Venezuela 350.000, Perú 150.000, Colombia y Costa Rica 100.000 cada uno. Y también se tiene certeza de la entrada masiva de alemanes a Guatemala, de ingleses a Nicaragua o de multitudes de europeos que entraban a Panamá durante la construcción francesa del canal. Cuba acogió cerca de 750.000 europeos en el siglo XIX y 529.000 durante el siglo siguiente. En Puerto Rico, hasta 1898, habían ingresado 10.000 españoles. Quiero hablar ahora de la inmigración de alemanes a Latinoamérica. Distintas olas de migración alemanes llegaron principalmente a la Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay en el siglo XIX. En el continente latinoamericano había cerca de 1.200.000 alemanes antes de la guerra. Voy a pasar ahora a lo que es la presencia nazi en Latinoamérica. El régimen nazi tenía sus miras puestas en los abundantes recursos naturales del continente latinoamericano, pero sobre todo en las fuentes de petróleo.
Además, Alemania era un importante consumidor de productos de la región y fuente de muchas de sus importaciones, lo que le otorgaba una significativa influencia económica en el continente. Sin embargo, la principal fuerza con la que contaba Hitler en América Latina eran las comunidades alemanes locales, en su mayor parte simpatizantes del régimen nazi. En la década de 1930, las principales comunidades germanas en Latinoamérica se organizaron rápidamente siguiendo el modelo nazi. Las escuelas alemanas enseñaban la ideología nazi. Surgieron grupos de Hitlerjugend, juventudes hitlerianas y hasta tropas de asalto armadas. Las embajadas alemanas y los consulados distribuían una enorme cantidad de propaganda impresa y también poseían varios periódicos, tanto en alemán como en español, en el cual se reproducían los materiales suministrados por la agencia de noticias y las propagandas de los nazis, específicamente en Argentina en estos momentos. En Argentina residían en 1940 casi 65.000 alemanes nacidos en Alemania y otros 135.000 nativos ya en el país, la mitad de los cuales vivían en Buenos Aires. Y había también grandes colonias germanas en las provincias de Misiones, Córdoba y Bariloche, y otras menos conocidas en Chaco, Entre Ríos y Misiones. Argentina fue el epicentro de toda una red de espionaje nazi a través de la embajada alemana, con adición de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay en menor escala. Los agentes de inteligencia clandestinos en Argentina superaban los 200 hombres, incluyendo operadores de radio y técnicos, propietarios y cuidadores de estancias y bienes y raíces, mensajeros, emisarios y agentes de venta de platino colombiano y diamantes brasileros, materiales estratégicos para la industria bélica alemana. La embajada alemana promovió argentinos de influencia social y política que simpatizaron con la causa nazi para cederles un lugar en los directorios de las corporaciones alemanas. De ese modo, por ejemplo, el general Basilo Pertiné fue director de Siemens Argentina en forma simultánea a su gestión como intendente de la capital federal. No pocos militares sentían claras simpatías por el nazismo, me refiero a militares argentinos, por supuesto, además de que varios ejércitos de la región habían recibido entrenamiento y asesoría alemana por décadas. Varias líneas aéreas cubrían rutas muy importantes, tanto en los cielos sudamericanos como en su conexión con África y Europa, y representaban un gran riesgo estratégico para los intereses de los países aliados. Incluso el famoso Graf Zeppelin, que aquí estamos viendo en la foto, realizaba sus primeros viajes regulares de carga y correo entre Alemania y Sudamérica. El 30 de julio de 1934, el Graf Zeppelin llegaba a Buenos Aires, siguiendo rumbo a Montevideo y Río de Janeiro. El nazismo fue incorporándose a la vida política argentina en la década de 1930. El grupo argentino del Partido de Trabajadores Nacional Socialista Alemán Argentino fue fundado en 1931. En los archivos de la Nación, en Argentina, por supuesto, hay una lista de 12.000 adheridos a la filial local del partido nazi que se radicaron en Argentina durante la década de los años 30. El Partido Nacional Socialista Argentina contaba con sus respectivas juventudes hitlerianas, Girl Scouts exclusivamente alemanas y hasta un Partido Nacional Socialista femenino. En pocos años, el nacionalsocialismo se fue infiltrando en las instituciones deportivas y culturales de la comunidad alemana. El Club Teutónico del Tigre, el Club Alemán y el Club Hípico Alemán, entre otros, se convirtieron en base de propaganda del idealismo nazi. En diciembre de 1933, la representación alemana en Argentina fue confiada al barón Edmund von Termann, quien se presentaba en actos oficiales con el uniforme de la SS.
Los simpatizantes argentinos del régimen de Hitler organizaron la mayor reunión jamás efectuada fuera del Tercer Reich, en el estadio Luna Park, en Buenos Aires, el 10 de abril de 1938, con motivo de celebrar el Anschluss, la anexión de Austria por Alemania. Asistieron unas 20.000 personas y el acto contó con esvásticas, banderas, himnos, letreros en letras góticas, y una estricta organización militar del público por parte de jóvenes vestidos con camisas patas. 2 oficiales argentinos participaban en cursos en la Academia de Guerra en Berlín. En 1938 se encontraban con ellos 20 representantes del ejército argentinos. Unidades de tropas alemanas se entrenaban en las escuelas militares del Tercer Reich. En general, el número de oficiales argentinos entrenados en Alemania entre 1930 y 39 se estima en alrededor de 50. Existían más de 200 escuelas alemanas en Argentina. En ellos se estudiaban 13.200 alumnos, los cuales eran importantes centros de la ideología nazi. Esta es una escuela en Bariloche, aquí tenemos en San Martín, aquí tenemos otra escuela. Fíjense el símbolo argentino y el símbolo nazi. Aquí tenemos en Villa Iris, en Puan, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Quiero también mencionar 3 eventos antinazis en la Argentina. Durante el gobierno de Roberto Ortiz, surge la prohibición por parte del Ministerio de Educación, en mayo de 1938, de actividades que fueron calificadas anti-argentinas en establecimientos escolares en general, pero fue dirigida especialmente contra las organizaciones alemanas en escuelas alemanas privadas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. 6 escuelas alemanas en las localidades rurales de La Pampa fueron cerradas y el ministro de Educación prometió desterrar las prácticas racistas en las escuelas germanas y reforzar los símbolos nacionales. Incluso trascendió que los directores de las escuelas, cuando eran visitados por inspectores escolares, colocaban en sus oficinas el retrato de Sarmiento, que en el reverso tenía la imagen de Hitler. En marzo de 1939, surge una investigación judicial ordenada por el gobierno por denuncias de un presunto completo nazi en la Patagonia. Y en mayo de 1939 se decreta la fiscalización de las actividades de asociaciones alemanas extranjeras en la Argentina. Argentina en la conferencia de Evian. Para ser muy cortito, la conferencia de Evian fue una iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. El objetivo de esta reunión fue discutir sobre los problemas de los refugiados judíos alemanes y austríacos víctimas de las políticas de discriminación del régimen nazi. La conferencia de Evian, que fue entre el 6 y el 15 de julio de 1938, contó con la presencia de 32 países, de los cuales 18 eran latinoamericanos. Inclusive el diario La Prensa tuvo un corresponsal. Argentina estuvo representada en la conferencia de Evian por el embajador Tomás Le Breton. Aquí pongo el texto que él leyó en el discurso. Embajador de Argentina en Francia. Le Breton argumentó que al ser Argentina un país agrario, ya no tenía lugar para inmigrantes en los sectores urbanos e industriales. El 12 de julio de 1938, en plena conferencia de Evian, el canciller argentino José María Cantilo imparte la circular número 11. Una circular reservada que impartía instrucciones a sus representantes consulares de limitar la entrada de visas a los siguientes criterios. Aquí tenemos el documento y aquí lo voy a agrandar para que lo podamos ver con mayor claridad. Y aquí lo estoy marcando. Los cónsules deben negar la visación, aún a título de turista, a pasajeros en tránsito, a toda persona que fundamentalmente se considera que abandona su país de origen como indeseable o expulsado
cualquiera sea el motivo de su expulsión. De por sí, la situación de los refugiados judíos en Alemania y Austria cabían en la definición que abandonaron su país o que fueron expulsados de su país de origen. Sin embargo, no hay ninguna cita específica que es contra los judíos. ¿Ok? Sin embargo, en la jerga diplomática, muchos historiadores dicen que en la jerga diplomática, entre ellos el tema de indeseables, también estaba hecho contra los judíos. ¿Ok? La investigadora que la he mencionado, mi amiga y mi colega Marcia Ras, basándose en la ley residencial número 4144, dice que los derechos de extranjeros del ingreso al país de 1932 indica que el término indeseable no se refería a judíos, sino se refiere a extranjeros que han cometido delitos criminales en sus países de origen. Según Marcia Ras, también los republicanos españoles refugiados, anarquistas, espías y también los comunistas eran considerados indeseables. Y en muchos casos no se hacía una distinción política, era una distinción política y no de etnia. Sin embargo, repito que muchos historiadores argentinos implican que esta circular fue hecha especialmente contra los judíos. Finalmente, la circular número 11 fue derogada después de casi 70 años, el 8 de junio del 2005, durante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner. Finalizada la conferencia de Evian, dos de sus representantes, Golda Meir, quien va a ser después primera ministra, dijo, cito, los judíos no deben depender de que nadie les dé permiso para mantenerse con vida. Lo único que deseo antes de morir es que mi pueblo nunca necesite más expresiones de simpatía. Y Chaim Weizmann, el primer presidente del Estado de Israel, que también participó, dijo, el mundo parece estar dividido en dos partes. Una, donde los judíos no pueden vivir, y la otra, donde los judíos no pueden entrar. Las políticas de los gobiernos latinoamericanos frente al eje. En 1939, cuando comienza la guerra, la mayoría de los países de América Latina describieron a las declaraciones de Panamá que planteaban la neutralidad ante el conflicto que quebrantaba la paz en Europa. Los países latinoamericanos guardaron una política de neutralidad hasta el ataque japonés a la base americana en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Sin embargo, después de Pearl Harbor, la presión de Washington aumentó y muchos se posicionaron como enemigos de las fuerzas del eje, Alemania, Italia y Japón. A partir de aquí, comienzan a romperse relaciones y más tarde a declarar la guerra al eje. Argentina fue uno de los últimos en declararle la guerra a Alemania, rompe relaciones al eje el 26 de enero de 1944, según el decreto número 1830, y el 27 de marzo de 1945 finalmente declaró oficialmente la guerra. Quiero mencionar un minutito, algo que figura en mi próximo libro que voy a presentar en diciembre en Argentina. Se estima que a lo largo del conflicto, gracias, unos 5.000 argentinos combatieron como voluntarios de los aliados, principalmente en las Fuerzas Armadas Británicas. De ellos, 750 en la Fuerza Aérea Real y en la Fuerza Aérea de Canadá. Mayoritariamente en el escuadrón argentino número 164, que aquí estamos viendo en la foto, cuyo escudo lució el sol de la bandera argentina. Además, aquí los podemos ver, y además, fíjense esto que es tremendamente curioso, habían pintado el patorucito en los aviones. Además, casi 500 argentinos sirvieron en la Marina Real Británica y se estima que 380 argentinos murieron en combate con las fuerzas aliadas. Y también lo hubo del otro lado, que no voy a hablar en este momento, pero sí mencionar por lo menos a un argentino, Walter Darré, que fue ministro de Agricultura del régimen nazi, juzgado posteriormente en los juicios de Nuremberg. Alemania nazi, y esto es importante entender, respetó a los ciudadanos, tanto nativos como naturalizados, incluidos los judíos de los países neutrales. Los judíos extranjeros de estos países neutrales, sean ciudadanos de un país beligente o neutral,
gozaban de un trato diferencial por el régimen nazi y de una cierta inmunidad, y eran consideradas personas protegidas con un trato privilegiado. Al principio, se debió al interés nazi de mantener buenas relaciones con los países neutros y obstaculizar los intentos de apoyo de estos a los países aliados, ya que el Atlántico, vía de establecimiento de alimentos y petróleo a Alemania, estaba bloqueado por los ingleses. Cuando el régimen nazi da comienzo a la solución final, según los acuerdos preexistentes y los reclamos diplomáticos, los judíos con pasaportes de estos países neutrales podían evitar ser enviados a los campos de exterminio. Lógicamente, esta situación originó una red bastante extendida de falsificación de documentos. Los consulados latinoamericanos en Suiza, Francia, Grecia, Bulgaria, Rumania y Hungría emitieron visas que salvaron vidas y visas de tránsito y cartas de protección, lo que también se suma la Santa Sede del Vaticano y los cónsules de españoles y portugueses. Un caso importante de mencionar y conocer. La Delegación de Asociaciones Israelitas, la DAIA, junto a organizaciones internacionales como la Joint, solicitaron una entrevista con el presidente argentino Ramón Castillo para que facilite la entrada de 1.000 niños judíos franceses condenados a su internación en campos de concentración. Por decreto del presidente firmado el 20 de noviembre de 1942, 1.000 niños judíos del sur de Francia, cuyas vidas peligraban, dado que había comenzado las deportaciones de franceses a los campos de exterminio, fueron autorizados a ingresar en la Argentina. Por decreto número 136.320 del Poder Ejecutivo, firmado por el doctor Castillo y su ministro de Agricultura, Amadeo Videla, se dio curso al pedido de las instituciones judías. Dicho decreto expresa que por las razones involucradas por la situación del peligro en que se encuentran los niños mencionados, puede accederse a la solicitud adoptando las medidas necesarias para la identificación de los mismos. Sin embargo, comenzaron a surgir trabas burocráticas que dilataban y por lo tanto impedían llevar a cabo tal acción solidaria destinada a la salvación de estos niños. La DAIA ya había recibido noticias de las hostilidades manifestadas por la Cancillería, que dificultaban los trámites oficiales necesarios para hacer cumplir el decreto señalado. Finalmente, los 1.000 niños nunca llegaron a la Argentina y fueron recluidos en campos de exterminio. El evento tuvo eco en los medios de difusión de influencia alemana en Argentina, medios de la embajada alemana, El Pampero, Bandera, Argentina y Crisol. Desde un punto de vista militar, la amenaza nazi hacia Latinoamérica dejó de existir en 1943, una vez que la Marina de Guerra alemana cesó de constituir un peligro para los aliados en el Atlántico. Alemania tuvo un plan de canje. Alemania mantenía a los ciudadanos de los países neutrales en una situación especial. Cuando comienza la deportación de los judíos, como mencioné antes, los ciudadanos que tenían pasaporte de países latinoamericanos neutrales no fueron deportados. Había entonces 90 argentinos en Varsovia y 59 en Cracovia y otros cientos en Francia y Europa Occidental. La intención nazi era mantenerlos para un presunto canje por ciudadanos alemanes en sus respectivos países. Ya se había efectuado un primer canje con Inglaterra que incluía a los alemanes templarios del mandato británico en Palestina. Como consecuencia de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Alemania, al día siguiente de la ruptura, el 26 de enero de 1944, el propio Adolf Eichmann telegrafía a Berlín a los jefes de la SS y la SD en Francia y en Bélgica y en todos los territorios ocupados para dar la orden de arresto inmediato de todos los judíos argentinos y su deportación al campo de exterminio de Bergen-Belsen. Y aquí está el cable. Fíjense, judíos argentinos, Bergen-Belsen, firmado por Adolf Eichmann. La orden se cumplió de inmediato, ya que entre el 27 de enero y el 2 de febrero, solo en París,
y en sus cercanías hubo por lo menos 31 argentinos arrestados llevados a Drancy. Para cumplir con la orden de Eichmann, fueron arrestados 46 argentinos, 30 en París, como mencioné, y sus alrededores, en la primera y la única redada dirigida contra argentinos entre el 28 y el 29 de enero de 1944, y los restantes fueron detenidos entre marzo y mayo en el interior del país, principalmente en Limoges, Marseille, Montecarlo y Nancy. 24 de ellos fueron deportados y asesinados en Auschwitz, y otros 20 sobrevivieron. Muy bien. Y este es el momento entonces, ya pasó casi la mitad del tiempo, voy a ir un poquito más rápido, de explicar sobre el informe de la SEANA, que como dije, entre el esclarecimiento y el encubrimiento. Estamos hablando de la Comisión para el Esclarecimiento de la Actividad del Nazismo en Argentina. El informe habla de 180 criminales condenados por crímenes de lesa humanidad que fueron recibidos por el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón. Eran alemanes, austríacos, holandeses, belgas, croatas, daneses y otros. Argentina fue refugio, como mencioné, de criminales de guerra como Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie, con la complicidad activa de las autoridades. La comisión también informa sobre 482 personas refugiadas en Argentina, cuyo paradero se desconoce. O sea, también la SEANA reconoce que hubo otros 482. El informe estuvo elaborado por prestigiosos investigadores, escritores intelectuales judíos y no judíos, argentinos y extranjeros. Sin embargo, el informe, que abarca 930 páginas, incluye mucho más de los 180 nazis llegados a la Argentina. Por ejemplo, la comisión investigó a España como lugar de tránsito de bienes y personas desde Alemania nazi a la Argentina, la huida de los ustashas croatas a la Argentina, Italia como un país de tránsito a la Argentina para nazis y otros criminales, el papel de Alois Judal como fuente para la migración de criminales nazis a la Argentina, el empleo en el ejército argentina de nazis y técnicos extranjeros, transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con los países del eje durante la guerra y después. Las inversiones nazis en Argentina, la Junta de Vigilancia de Propiedades Enemigas, que dicho sea de paso, incluye empresas como la ACFA Argentina, la IG Farben, la Bayer, la Osram y la Siemens, entre otras. Y las posibles circulación en la Argentina de fuentes de obras robadas por el régimen nazi. Aquí tenemos, vamos a analizar este tema, la presidencia de Perón, que es donde entraron. Aquí podemos ver la lista de los refugiados, ¿ok? Con nombres, apellidos, fecha de entrada, en qué barco entró, de dónde venían, qué documentos presentan y en qué categoría se presentan. La P significa permanente libre desembarco, la TA significa turista, la TO de tránsito, SO servicios especiales, cónsules y diplomáticos, y PE significa puesto extranjero, o sea que llegaban a la Argentina con otro destino. Sigue la lista que ustedes pueden ver, esta lista del informe de la SEANA, ¿sí? Sigue la lista, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos otra lista más clara quizás, pero la misma lista que vimos antes. Un listado de donantes de dineros argentinos para Alemania nazi, que son 6 páginas, he puesto solamente una página acá, de donantes de dinero argentino para los nazis, ¿sí? Y vamos a llegar entonces al tema que vamos a empezar a hablar, y aquí estamos viendo los pasaportes de la Cruz Roja, con los nombres falsos utilizados por Josef Mengele, Klaus Barbie y Adolf Eichmann, ¿ok? Sobre Adolf Eichmann ya lo conocemos todo, no quiero perder mucho tiempo porque ya creo que lo conocemos todo y sabemos todo. Para camuflar el secuestro, Israel envió una delegación a las celebraciones del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. En el avión viajaba el canciller de Israel, Abba Eban, quien no sabía del operativo. El 11 de mayo de 1960, Eichmann fue secuestrado por los agentes del Mossad en la Argentina y el 20 de mayo fue trasladado a Israel para ser juzgado, drogado, disfrazado de mecánico y con pasaporte falso. Por este secuestro, la Cancillería argentina, por medio del embajador de las Naciones Unidas, Mario Amadeo,
a nombre del presidente de la Argentina, Arturo Frondizi, denunció una grave violación sobre la soberanía argentina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero quiero que entendamos quién fue Adolf Eichmann y dejar de defender lo indefendible. ¿Ok? ¿Quién es? Es quien organizó la solución final, es el arquitecto de la solución final. ¿Ok? Era el quinto en la jerarquía nazi y el único que estaba vivo después de que Hitler se suicidó. Hermann Göring cometió suicidio. Heinrich Himmler cometió suicidio y Richard Heydrich había sido muerto por la resistencia checa. O sea, era el quinto en la jerarquía nazi. Eichmann no era argentino y entró en forma ilegal a la Argentina y fue protegido por el régimen nazi. Y yo siempre quiero invertir la pregunta y de preguntar por qué Argentina protegió a Eichmann. ¿Ok? Aquí vemos la foto en la cual fue encontrado después por Wiesenthal en la Argentina, el pasaporte de la Cruz Roja, otra documentación toda la documentación que le fue entregada en la Argentina, y aquí lo tenemos en su juicio en Jerusalén. ¿Quién fue el doctor Mengele? No tenemos que hablar de él, creo que todos lo conocemos. Uno de los médicos de Auschwitz-Birkenau que hizo experimentos médicos. Aquí tenemos los documentos con los cuales entró en la Argentina, los documentos argentinos. Klaus Carvis, el carnicero de Lyon, verdaderamente un torturador que estuvo en Argentina, después huyó a Bolivia. Aquí tenemos ya el documento de él en Bolivia. Aquí tenemos una entrevista que él entregó antes de ser deportado, su deportación a Francia y su juicio en Francia. Él deportó, dicho sea de paso, a miles de niños a campos de exterminio. ¿Ok? Muy bien. Terminado esto, los responsables de encontrar refugio para los jerarcas nazis en Argentina fueron tres: Rodolfo Freude, Carlos Fulner y Benko Benson. Rodolfo Freude, que aquí lo estamos viendo en la foto, secretario personal del presidente Juan Domingo Perón y director de la división de información de su gobierno. Era hijo de inmigrantes de Alemania. Su padre fue un comerciante madero y también presidente del Banco Alemán Transatlántico en la calle Reconquista y Bartolomé Mitre en pleno microcentro. Y de allí anudó contactos con la banca suiza. El régimen nazi le otorgó en 1941 el Águila al Mérito por su desempeño industrial en la Argentina. Quien colaboró con él fue Carlos Fulner, el encargado de Perón de llevar a cabo la siniestra misión de rescate de jerarcas nazis. Él fue nacido en Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes alemanes. Trabajó bajo la dirección de Rodolfo Freude. En 1922 retornó a Alemania, donde fue un empresario militar y espía y político. Se afilió al partido nazi y llegó a combatir en el frente ruso en la División Azul Española. En 1947 regresó a Buenos Aires y comenzó a trabajar para el gobierno de Perón como funcionario del Departamento de Migraciones. Al año siguiente regresó a Europa, estableciendo 2 centros de evacuación de criminales de guerra nazi en Berna y Génova. Falleció en Madrid en 1992. El tercero es Benko Benson, que no tengo foto de él. Fue un médico y cardiólogo y diplomático croata. Aunque era un médico respetable, fue despedido en 1932 por actitudes políticas. Fue miembro de la Ustaša, nombrado embajador de Croacia en Alemania en abril de 1941, pero debido a una mala conducta diplomática se vio obligado a dimitir el 10 de octubre del 41. En 1942 se convirtió en embajador de Croacia en Rumania y del 44 hasta el 45 fue embajador en Hungría. Después de la guerra se fue a España, cobijado por Franco, y luego emigró a Argentina, en donde trabajó en la Dirección de Migraciones. Pero además fue nombrado encargado de la inmigración proveniente de croatas y sus países limítrofes, con un poder tal que su firma era suficiente para aprobar el ingreso de refugiados, entre los cuales se incluían los criminales de guerra. Fue Benson el artífice de la llegada de Ante Pavelić a la Argentina. Su rúbrica fue usada con frecuencia para impedir el ingreso de judíos de los Balcanes, que intentaba dejar la Europa devastada. Después fue nombrado empleado del ministro de Salud por el gobierno peronista y unos meses más tarde se había convertido en cardiólogo personal del presidente argentino.
Después de la caída de Perón en 1955, se fue a Venezuela y se convirtió en jefe de sección del Hospital Americano en Caracas. Muy bien, seguimos adelante con los principales criminales nazis en Argentina para entender el perfil de estas personas. Por ejemplo, Eduardo Rochman, el carnicero de Riga, oficial de la SS y principal responsable del holocausto judío en Letonia. Llegó a la Argentina en 1948 con ayuda del obispo Alois Judal. Obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja con el nombre falso de Federico Wegner, prestando ayuda por el obispo de Buenos Aires, Miguel de Andrea. Montó un negocio de importaciones y exportaciones de madera, se casó y obtuvo en 1968 la nacionalidad argentina. En 1960, el Tribunal Penal de Graz emitió una orden de arresto contra Rochman por los cargos de asesinato y violaciones graves de derechos humanos en relación con el homicidio de por lo menos 3.000 judíos entre 1938 y 1945 y el asesinato de por lo menos 800 niños menores de 10 años de edad. El Tribunal de Hamburgo cursó una petición de extradición en 1976 para enfrentar los cargos de asesinatos múltiples de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el peligro inminente de ser capturado por las fuerzas israelíes, Rochman huyó al Paraguay en 1977, donde murió en un hospital de Asunción. Le sigue Walter Kutschmann. Fue oficial de la Gestapo, la policía secreta del nazismo, activo en los Einsatzgruppe de Drohobych. En 1942, bajo su mando, Kutschmann ordenó el fusilamiento de 36 profesores de Leópolis, Lvov, y luego de 1.500 intelectuales polacos en la región de Lvov. En 1944 fue trasladado a París y allí fue responsable de deportación de ciudadanos franceses hacia los campos de exterminio. Escapó a la Argentina con el nombre falso de Pedro Ricardo Olmo. Fue jefe de compras de la empresa Osram en Argentina y vivió en Miramar y Vicente López hasta su detención en 1985. Murió al poco tiempo en un hospital en Buenos Aires, mientras Alemania gestionaba todavía su extradición. El próximo que le sigue es Federico Warczok, comandante del campo de trabajo forzados de Lvov, Janowska, en el cual estuvo preso el propio Simón Wiesenthal. Dirigió personalmente la matanza entre 55.000 y 60.000 judíos de Lvov entre el 41 y el 42, seguida de deportaciones masivas a los campos de exterminio de Belzec. Le sigue Ante Pavelic, el dictador croata y líder y fundador del grupo de movimiento revolucionario croata Ustaša, que significa los rebeldes, y más adelante el caudillo, o Povladnik, como dicho en croata, del Estado títere y colaboracionista del Eje, el Estado independiente de Croacia. En noviembre de 1948 huyó a la Argentina con el vapor Sastier, donde fue refugiado por la Cruz Roja bajo conocimiento de Perón y las potencias occidentales. Pavelic, que fue forzado por el gobierno de Arturo Frondizi a huir de la Argentina para evitar la detención y la extradición. Encontró refugio en España bajo la dictadura de Franco, y murió en Madrid el 28 de diciembre de 1959. Kurt Kriegsmann, jefe de la Gestapo en Salzburg, coronel de la Gestapo a partir de 1942, dirigió los Einsatzkommando 10 de los Einsatzgruppen. Posteriormente, fue jefe de la Gestapo en Klagenfurt y en Koblenz. En 1948, huyó a la Argentina, vía Roma. Después volvió a Italia y fue juzgado en Italia. Su domicilio en Buenos Aires fue San Martín 2787 en Florida. Y lo tenemos en el juicio en Italia. Sigue Ludolf Hermann Habelsben Bubi, ayudante del jefe de la policía Heinrich Himmler y general de la SS en Rusia y Polonia, acusado de la muerte de 4.247 judíos. Alcanzaba el grado de teniente general en las SS. Presidió ejecuciones masivas durante la acción de los intelectuales en Pomerania. Condenado a muerte en ausencia en Polonia y Alemania. Huyó a Argentina en 1946. Vivió con el nombre falso de Carlos Luque. Recibió ciudadanía argentina
el 27 de noviembre de 1952. Vivió en Buenos Aires hasta 1956 y después en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Fue concejal y presidente del Club Unión. Se desempeñó como inspector de caza y pesca. Hans Fischbock. Luego del Anschluss, en 1938, trabajó en el Ministerio de Economía del Reich, específicamente en la expropiación de bienes judíos. Luego es nombrado ministro de Finanzas y Economía de los Países Bajos, ocupado por los nazis. Fue también diputado en el Parlamento. Ingresó a la Argentina el 2 de febrero de 1941 a bordo del vapor Ana C, proveniente de Génova, con documentación falsa extendido por la Cruz Roja. Utilizó el nombre falso de Jacobo Scharman, pero en 1953 comenzó a emplear su verdadero nombre. Nunca fue solicitado a la Argentina su extradición. Vivió en Europa desde 1958 y murió en Alemania en 1967. Su familia quedó definitivamente radicada en la Argentina. William von Oben fue asistente del Ministerio de Propaganda nazi de Goebbels. Seguía siendo un fanático pro-nazi también en la Argentina. Abraham Kripp fue un ex policía y criminal de guerra holandés. Jan Ogick Houghton, otro holandés colaborador de los nazis, vivió en el suburbio de Buenos Aires con su familia. En 1952 logró la ciudadanía argentina, lo cual amplió frente al pedido de extradición solicitado por la justicia holandesa. Herbert Abel fue un oficial de la ESA que luchó en el Franco ruso y en Normandía. Cometió crímenes de guerra cuando sirvió en Linz. Ingresó a la Argentina con el nombre falso de Kurt Repa en 1950. Pasó un tiempo en Buenos Aires para luego radicarse en El Bolsón, provincia de Río Negro, donde falleció en el año 2000. Contó en varias ocasiones que conoció al general Perón, quien lo ayudó a recuperar su verdadera identidad y que él estuvo en contacto con Mengele y Eichmann en Argentina. Le sigue Friedrich Rauch, teniente coronel a cargo de la seguridad personal del Führer en la Cancillería del Reich. Actuó en Bulgaria, Grecia, Rumania y Yugoslavia. Se alega que estuvo involucrado con el tema del oro nazi en 1945. Se rindió a las tropas estadounidenses. Después de ayudar al personal militar a encontrar el botín, fue liberado. En febrero del 48, él y su esposa emigraron a la Argentina con la ayuda directa del sacerdote católico romano-croata Kronslav Drogravnik, donde se convirtió en Argentina en José Federico Rauch. Fue socio de la empresa metalúrgica formada por alemanes, con sede en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Rauch regresó a Europa y se instaló en Austria a principios de la década de los 70, donde murió en 1990. Tenemos a Milo Bogetich, en famosa foto esta en la regresa del Perón a Argentina en 1972. Fue un líder ustaša croata, guardaespaldas personal de Ante Pavelić. Alguien tiene el micrófono abierto. Milo, identificado en esta famosa foto, en Argentina siguió formando parte del círculo más cercano de Perón. Tenemos después al arquitecto Oliver Mondrell, líder de los independentistas separatistas franceses, colaborador de Philippe Pétain en la Vichy de Francia, responsable directo de 335.000 asesinatos en Francia. Fue condenado a muerte en rebeldía. Hay que cerrar el micrófono, señor Montogen. Tiene que cerrar su micrófono. ¿Qué? Ahí lo silencio yo. No, tiene que seleccionar a una persona que está hablando conmigo. ¿Qué me escuchas? Hay un señor que tiene el micrófono abierto. Fue condenado a muerte en rebeldía en junio de 1946. Prófugo de la justicia, encontró refugio en Brasil y luego en Argentina y finalmente en España franquista. Su hijo, Tristan Mordell, es un revisionista histórico de extrema derecha. Y por último, y quizá uno de los más buscados por el Centro Wieseltan en Latinoamérica, Walter Rauff. ¿Qué cosa no se escucha? Lo que estoy viendo. No, hay que cerrar el micrófono, la persona que está abierto. Simón,
Cerrar los micrófonos de la Nueva gente. computadora. Ok. Quiero hablar 2 minutos de reclutamiento de los técnicos y científicos alemanes al desarrollo de la industria civil y militar en la Argentina, y como estoy en el límite de tiempo, lo voy a hacer tremendamente corto. Estamos hablando de 5 técnicos y científicos alemanes al servicio de la Argentina. Ronald Reicher, con el famoso fiasco de la Argentina atómico. Kurt Young, que desarrolló el avión Caza Pulque II. Friedrich Bergius, premio Nobel de Química en 1930, que obtenía petróleo a partir de hidrogenación del carbono, uno de los responsables de la IG Farben en Argentina, que esclavizaron personal en Auschwitz-Birkenau. El doctor Karl Barnett, famoso por sus castraciones masivas de homosexuales a los efectos de cambiar su naturaleza, y Oswald Mengin, quien escribió el famoso libro El antisemitismo como un imperativo moral. Entonces no voy a contar más sobre ellos, pero aquí tenemos la foto de Ronald Richter junto a Perón con el famoso asunto de la energía atómica, el fiasco. Kurt Tank, que desarrolla el avión Pulque II, que aquí lo tenemos, premio Nobel alemán, este sádico doctor, y aquí tenemos a Oswald Mengin. También tenemos que mencionar a los casos de los extraditados, y voy a utilizar el término de Simón Wiesenthal en su famoso libro Justicia, no venganza. Hubo 4, en realidad son 5, argentinos extraditados. Gerhard Bond, Josef Schwarzenberg, Eric Pifke y Dinko Saki y su esposa. ¿Ok? Perfecto. Gerhard Bond, aquí lo estamos viendo, jefe de Asociación de Abogados Nacionalsocialistas Alemanes y organizador legal de la aplicación de la eutanasia en Alemania. Se le acusó de asesinatos crueles y deliberados de al menos 15.000 personas. Llegó a Buenos Aires el 29 de enero de 1949, extraditado a Alemania en 1966. ¿Ok? Se presentó el 4 de abril de 1949 ante la Policía Federal Argentina, solicitando cédula de identidad. En la ocasión mostró un pasaporte de la Cruz Roja Internacional número 83.465, un pasaporte expedido en Roma, con visado del cónsul argentino en Génova el 7 de enero de 1949 y dirección de migraciones del 29 de enero de 1949. En su última fecha ingresó a la Argentina en el vapor Ana C, procedente de Génova. En 1963, la República Federal de Alemania pidió la detención de Böhme y su extradición. Fue extraditado a la República Federal de Alemania en 1966, declarado no apto para juicio, permaneció en Alemania, donde murió en 1981. Josef Schwarzenberg había sido jefe de custodia en los guetos de Schadow y Samenson y comandante de los campos Miles y Przemyśl. Ingresó a la Argentina en 1949 con pasaporte de la Cruz Roja. Detenido el 13 de noviembre de 1987 en Huerta Grande, Córdoba. De 1948 hasta el 87 vivió oculto en Córdoba. Tras ser descubierto, fue extraditado a Alemania. Se lo encontró culpable de asesinatos y 32 cargos de colaboración indispensables de asesinatos. Fue juzgado y condenado a prisión perpetua en Alemania en 1992. Murió en hospital, en prisión, el 3 de diciembre del 2004 con 92 años. Erich Pifke, capitán de la SS en Alemania, fue destinado a Italia en 1943, donde participó en la llamada matanza de los Ardeatinas. Allí, 335 italianos, en su mayoría presos políticos, y 75 judíos, fueron fusilados por órdenes suyas. Se refugió en Argentina con su familia y se radicó en Bariloche. Ese es el documento de entrada de él. Fue descubierto por la prensa en 1995 y fue extraditado a Italia, donde quedó bajo arresto domiciliario hasta su muerte en el 2013. Tenía 100 años. Dinko y su esposa Nada Sadik fueron los comandantes Ustaša del campo Jasenovac en Croacia. En 1945 huyeron a la Argentina, donde
debido a que era empresario textil e importantes referentes de la comunidad croata del país. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su identidad, llevando una vida tranquila en el territorio argentino. En 1998 fue entrevistado por la televisión argentina, confesando sus crímenes de guerra. El presidente Carlos Menem dispuso su arresto y extradición a Croacia. En su país de origen fue hallado responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad y condenado a 20 años de prisión. Su esposa Nada también fue acusada de los mismos crímenes y expulsada de la Argentina. Dinko murió de problemas cardíacos en un hospital en Zagreb el 20 de julio del 2008 y luego fue incinerado con el uniforme Ustaša completo según sus deseos. Solamente para terminar esto quiero mencionar que desde 1947 la Argentina recibió 35 pedidos de extradición por crímenes de guerra, pero solo 5 fueron extraditados. Quiero terminar en mi último minuto con este tema: memoria, verdad y justicia. Como dije al principio, Argentina acepta los informes de la CEANE, aunque cree que los números son muchos mayores. Estamos hablando de 180 jerarcas nazis criminales de guerra que entraban a la Argentina con el apoyo del gobierno. De ellos, al menos 19 eran altos jerarcas nazis. Además, 5 científicos alemanes fueron reclutados por el ejército argentino. Ningún otro país en el mundo tuvo tantos jerarcas nazis ocultos en su país. Y no se trata solo de números, es el perfil criminal que les acabo de leer de estos jerarcas, responsables directos de actos atroces y la larga lista que cada uno de ellos de crímenes cometidos, organizados y ejecutados por ellos. Hubo una organización premeditada, una red de escape hacia la Argentina, tanto en España como Italia, en conjunto con el Vaticano y la Cruz Roja Internacional, que contó con el apoyo de factores del gobierno argentino, o al menos que ésta hiciera la vista gorda con el silencio cómplice. Aparentemente, nunca sabremos toda la verdad del oro nazi que entró o no a la Argentina. El informe SEANE no encontró evidencias, pero no encontrado no implica que no haya existido. Cientos de obras de arte fueron expoliadas de judíos en toda Europa y se encontraron o fueron subastadas o vendidas en la Argentina, principalmente por el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo Juan B. Castagnino de Rosario y las galerías de arte Whitcomb con 489 obras, la Galería Müller con 960 obras y la Casa Bullrich con 270 obras. Un caso particular fue el reclamo de la señora Graciela Salomón contra la Galería de Artes Wildenstein sobre un cuadro de Rembrandt que había sido robado de su abuelo, el señor Hermann Salomón, de nacionalidad polaca. Algunos actos de reparación histórica se hicieron en Argentina: la extradición de estos 5 criminales de guerra y la creación de la Comisión SEANA. Para finalizar, quiero citar las palabras de mi amigo, el juez cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafane. El propio Estado argentino, en distintas ocasiones, le dio protección de diversas maneras a los prófugos nazis. La postura receptiva y tutelar, que pretendió basarse en una actitud humanitaria inaceptable, permitiendo a los criminales genocidas evadir la justicia y garantizar la impunidad. Finalizado la cita. Cabe sancionar a los gobiernos y funcionarios que proporcionaron, toleraron y otorgaron amparo a los criminales de guerra y los genocidas. Los genocidas deben ser sometidos a la justicia. No puede haber indulto, amnistía ni inmunidad a quien hayan violado derechos humanos y mucho menos a genocidas responsables. Por lo tanto, todavía queda mucho por investigar en la Argentina. Estuve casi en tiempo. Simón, te paso, Bien, te Mario. devuelvo el micrófono.
No, Mario, si querías convocar a alguien en especial, y si no, quería agradecerte en nombre de Amigos por Israel esta charla sumamente clara. No hay mucho para agregar con tu disertación, que realmente nos dejó boquiabiertos en todo esto. Desearte un Shana Tova Umetuká y que tengamos un muy buen año para vos y para todo Am Israel. Shana Tova. Shana Tova. A nuestros amigos por Israel, invitarlos el próximo miércoles con la periodista israelí directamente desde Israel, Dori Lustrón, quien va a hablar de Israel en el Medio Oriente, el proceso de normalización con los países árabes. Desearles a todos ustedes un Shana Tova Umetuká, y que en estos días, que son días de restricción, de arrepentimiento, nos propongamos no hacer esa reflexión y ese arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, sino que lo hagamos desde Yom Kippur hasta Rosh Hashanah. Y así estaremos todos mejor. Un fuerte abrazo, Shana Tova Umetuká, Shabbat Shalom, y que todo sea fructífero y esperemos poder seguir uniéndonos y estar juntos. No hables. Muchas gracias. Gracias a todos. שנה טובה ומתוקה Shana Tova. לכולם. Quien quiera abrir su micrófono y dar su Shana Tova puede hacerlo. שנה טובה ומתוקה לכולם. שנה טובה ומתוקה לכולם. כל החברים. שנה טובה ומתוקה. Desde Rosario, שנה טובה ומתוקה. Shana Tova Umetuká para todos. Shana Tova para todos. שנה טובה. שנה טובה, שנה טובה.